Bueno, seguimos con nuestras lecturas de cuarentena, en cuarentena. Y esta vez vamos a leer a George Orwell, el conocido autor de la novela 1984, en la que básicamente se trata el tema del totalitarismo. Alguien que supo de totalitarismo porque vio y vivió regímenes totalitarios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Y escribe entonces además de ese libro, otras novelas y un libro de ensayos que se llama El poder y la palabra, que contiene 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad. Heráclito, el filósofo presocrático griego, decía que todo cambia y que en el fondo la realidad se comporta como un río. Pero podemos ver, de acuerdo con el texto que vamos a leer hoy día, que hay ciertas cosas que permanecen y que se mantienen. Y en la naturaleza humana hay ciertas cosas que definitivamente son siempre las mismas. El capítulo o el ensayo que vamos a leer se llama Lenguaje panfletario. Sin que pueda hacer efectivos mis decretos, pero con tanta autoridad como la mayoría de gobiernos en el exilio y refugiados en diversas partes del mundo, dicto sentencia de muerte contra las siguientes palabras y expresiones: talón de Aquiles, férula, cabeza de la hidra, pisotear con bota de hierro, apuñalar por la espalda, pequeño burgués, cadáver aún caliente, liquidar, talón de hierro, dictador con las manos manchadas de sangre, traición cínica, lacayos corifeos, perro rabioso, chacal, hiena, baño de sangre. Sin duda habrá que revisar la lista de vez en cuando, pero servirá para ir tirando. Es una buena selección de las metáforas manidas y las frases extranjeras mal traducidas que tanto se han utilizado en la literatura marxista de los últimos años. Hay, por supuesto, muchas otras perversiones de la lengua inglesa. Está el inglés oficial o de raya diplomática, el de los libros blancos, el de los debates parlamentarios en su momento más decorosos, y el de los boletines de noticias de la BBC. Está el de los científicos y los economistas, con sus preferencias instintivas por palabras como contraindicar y descentralización. Está el del argot estadounidense, que pese a su atractivo es probable que acabe empobreciendo la lengua a largo plazo. Y está en general el desaliño del habla inglesa moderna, con sus sonidos vocálicos decadentes. En Londres hay que recurrir al lenguaje de signos para distinguir entre 3 peniques y 3 medios peniques, y su tendencia a hacer que los nombres y los verbos sean intercambiables. Pero ahora me preocupa solo una variante del mal inglés, el inglés marxista o panfleté, que puede estudiarse en el Daily Worker, el Labour Monthly, The Plebs, The New Leader y otros periódicos por el estilo. Muchas de las expresiones utilizadas en la literatura política son sencillamente eufemismos o trucos retóricos. Liquidar o eliminar, por ejemplo, es la forma educada de referirse a matar, mientras que realismo equivale por lo general a falta de honradez. Pero la peculiaridad de la fraseología marxista radica en que consiste sobre todo en traducciones. Su vocabulario característico procede de frases rusas o alemanas que han sido adoptadas en un país tras otro sin que nadie haya intentado encontrar equivalentes adecuados. He aquí, a modo de ejemplo, un fragmento de literatura marxista. Una apelación a los ejércitos aliados por parte de los ciudadanos de Pantalaria. Los ciudadanos de Pantelaria rinden agradecido homenaje a las fuerzas anglo-estadounidenses por la rapidez con que las han liberado del perverso yugo de un régimen satánico y megalómano que, no contento con haber succionado como un pulpo monstruoso las energías de los auténticos italianos durante 20 años, está reduciendo Italia a un amasijo de ruinas y pobreza por un único motivo: el lucro desmesurado de sus jefes, que ocultan tras una máscara mal disimulada de güero y falso patriotismo las pasiones más bajas, y conjurados con los piratas alemanes favorecen el egoísmo más bajo y el trato más vil, mientras con repugnante cinismo pisotean la sangre de miles de italianos. Es probable que este indigesto potaje de palabras sea una traducción del italiano, aunque la clave es que uno no lo reconozca como tal. Este estilo de escritura es tan internacional que podría ser una traducción de cualquier otra lengua europea, o estar tomada directamente del Daily Worker.
Su característica principal es el uso inagotable de metáforas prefabricadas. Es el mismo espíritu con el que, cuando los submarinos italianos hundían los barcos que transportaban armas a la España republicana, el Daily Worker instó al almirantazgo británico a barrer de los mares a estos perros rabiosos. Es evidente que quien es capaz de utilizar frases como esa ha olvidado que las palabras tienen significado. Un amigo ruso me ha contado que su lengua es más rica que la inglesa en palabras insultantes, de modo que una invectiva en ruso no siempre puede traducirse con exactitud. Así, cuando Molotov llamó caníbales a los alemanes, tal vez utilizaron una palabra que sonaba natural en ruso y de la que caníbal era solo una traducción aproximada. No obstante, nuestros comunistas locales han adoptado del difunto Imprecor y de otras fuentes similares toda una serie de frases traducidas de forma burda y por la fuerza de la costumbre han llegado a creer que son expresiones inglesas. El vocabulario de insultos comunistas aplicado a fascistas o socialistas según cual sea la línea del momento incluye términos como hiena, cadáver, lacayo, pirata, verdugo, vampiro, perro rabioso, criminal y asesino. Sean de primera, de segunda o tercera mano, son todas traducciones y ningún inglés las utilizaría de manera natural. Este tipo de lenguaje se emplea con una pasmosa indiferencia por su significado. Si se le pregunta a un periodista qué es la férula, no lo saberá. Sin embargo, continúa hablando de férulas. ¿O qué significa eso de pisotear con bota de hierro? Muy poca gente lo sabe. De hecho, según mi experiencia, muy pocos socialistas conocen el significado de la palabra proletariado. Se puede apreciar un buen ejemplo del lenguaje marxista en las palabras lacayo y corifeo. La Rusia prerrevolucionaria seguía siendo un país feudal en el que hordas de siervos ociosos formaban parte del tejido social. En ese contexto, lacayo tenía sentido como insulto. En Inglaterra el panorama social es muy distinto, excepto en actos públicos. La última vez que vi un criado con librea fue en 1921. Y de hecho, en el lenguaje corriente, la palabra lacayo quedó obsoleta a finales del siglo XIX y la palabra corifeo hace varios siglos. Sin embargo, se resucitan esas y otras palabras igualmente inapropiadas para escribir panfletos. El resultado es una prosa que se parece tanto a escribir inglés auténtico como a hacer un rompecabezas a pintar un cuadro. Es solo cuestión de juntar unas cuantas piezas prefabricadas. Basta con hablar de una férula con cabeza de hidra que pisotea con bota de hierro a hienas manchadas de sangre y ya está. Para confirmarlo, véase cualquier panfleto publicado por el Partido Comunista o ya puestos por cualquier otro partido político. Esto fue escrito por Orwell en el diario Tribune el 17 de marzo de 1944. Y cuando uno piensa en los recursos que tiene la política hoy día y la forma en que degrada el lenguaje, sigue siendo la misma, básicamente. Y en la experiencia social y política que ha tenido Chile recientemente, cuando hemos visto que hay grupos políticos de una nueva izquierda, una izquierda radicalizada, lo que hacen es precisamente usar los mismos recursos de hace un siglo atrás. Es decir, utilizar lenguaje que viene ya no copiado de un país a otro, sino que de un tiempo a otro. Utilizan el lenguaje de la época de la Revolución Industrial o de la reacción de la Revolución Industrial, o el lenguaje de la Revolución Bolchevique o de la contrarrevolución que le hace a los bolcheviques el propio Stalin. Son lenguajes de la época de los años 70, cuando había otras realidades, y sin embargo las traducen y las vuelven a utilizar aplicándolas a la realidad del mundo presente. Esa es la clásica fórmula que utilizan los panfletarios, es decir, aquellos que ya sean de derecha o de izquierda, lo que pretenden no es realmente acercarse políticamente a la realidad ni buscar soluciones, sino que lo que quieren es generar emociones en los ciudadanos, emociones que les permitan de una u otra manera manipularlos con el fin de llegar ellos e instalarse ellos en el poder. Creo que un poco de historia, un poco de cómo se ha comportado el hombre en la política a lo largo de los años y de los siglos, siempre hace bien para efectos de poder evaluar cómo nos queremos comportar nosotros en nuestro tiempo. George Orwell,
uno de los escritores claves del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, nos dice desde el año 1944 algo que hace pleno sentido en el Chile del año 2020, afectado el año pasado por una importante y significativa, en muchos sentidos, despertar o revolución social, porque lo fue, y hoy día afectada por la pandemia mundial de COVID-19. Cuando salgamos de todo esto, hay que usar este tiempo para efectos de saber cómo vamos a volver a entrar en la vida económica, en la vida social, en la vida política, de manera tal de poder mitigar los efectos dramáticos con que nos va a dejar tanto los 6 meses que vivimos de despertar social, entre comillas, y los meses que no sabemos cuántos van a ser de pandemia que nos afectan en este preciso momento. Nunca olvidar, historia de la verdadera, historia de la que uno puede dar fe a través de las fuentes, no esa historia que cuentan algunos a través de libritos de pseudo historia, con el objeto también de hacer de los hechos un panfleto y una manera de manipularnos y hacernos creer que vivimos en un mundo más injusto del que realmente es.